Las 7, las 6 en Canarias. Hoy es un día muy curioso. Para saludar al nuevo nuncio del Papa. Miedo me da, tal y como están los obispos, este Papa que parece más formal que el desastre anterior, pues, no sé. Creo que es especialista en una cosa así muy teórica de la teología y tal. Aquí lo que hay es mucho golfo dispuesto a llevarse divinamente con el gobierno. He leído que por fin han nombrado un nuncio cuando ya han hecho las paces con Sánchez. Un gobierno ferozmente anticatólico ya ha hecho las paces con sus víctimas. Realmente. Bueno, Cornelio y Cipriano, que son los santos de hoy, pues son muy curiosos porque a Cornelio lo echaron de papa porque acogía de nuevo a los cristianos como si no hubieran apostatado porque no les cortaran la cabeza. Poco excesivo, ¿verdad? Pero es que los demás iban todos al circo y cantando y los mataban y todo eso. Y en cambio, a Cipriano, que era su abogado, le cortaron la cabeza. Y entonces, como este sí era mártir, reconozcamos que la situación hoy en el santoral es conflictiva. Yo felicito a Cornelio y a Cipriano, que además lo de Cornelio, es que voy a contar. En cuanto a lo de Cipriano, pues es que lo retrató un chotis. Ay, Cipriano, no bajes más la mano, no seas desagerado. Felicidades pues a los ciprianos, sobre todo si son de Madrid, que al parecer es una ciudad a la que atropellar es un acto de justicia universal. Está la prensa hoy para cogerla y no envolver pescado, tirarla con el pescado podrido de anteayer. Pero hoy es un día de calor, suben las temperaturas, sobre todo en el centro y en el sur, también en las Canarias, dentro de lo que son las Canarias, por suben 2 grados. Bien, pero en Madrid nos vamos ya a 34 grados, la máxima nacional otra vez Badajoz 39 grados y la mínima León y Lugo bajan un poquito, ahí ya estaban encaramados a los 11, pues hoy están 9 grados. 9 grados en León y en la gélida Lugo, bastante amable. Bueno, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Hoy hay un informe en El Mundo, para que no se diga que todos son, columnas insultantes para la razón, para la libertad, para los judíos, por supuesto, y también para los palestinos víctimas de la dictadura de Hamás. Pero hay que, esta historia ya la hemos vivido. Esta es la historia de los periodistas que en la guerra de Vietnam no sacaban todo lo que hacía el ejército americano, donde estaban, en los bares, tranquilamente. Y efectivamente, cuando sin perder una batalla dieron por perdida la guerra, ya no hubo masacres como la de My Lai. Hubo 2 millones de vietnamitas asesinados por el Vietcong, pero ya no había periodistas. Tampoco había errores en el bombardeo, que eran errores. En Laos, no, solo cientos de miles que mataron los comunistas en Laos. Y tampoco quedó un solo periodista en Camboya, cuando los Khmeres rojos se exterminaron a casi la tercera parte de la población. No quedó ni uno. Estaban ya denunciando las masacres en otro sitio. En Ucrania hemos tenido la suerte de que los futbolistas, como hay muchos ucranianos jugando en las ligas de fútbol, se vieron, Lunin, por ejemplo, el del Real Madrid, pero hay otros. Enseguida los futbolistas salieron con Ucrania. Y entonces claro, Ucrania es contra Putin, contra el nuevo eje soviético, contra los comunistas. Y además, sobre todo, porque hubo gente que pensaba, hombre, es que si dejamos a Ucrania que sea masacrada por Putin, pues entonces Putin se merendará a todos los países que pueda. Es decir, hay que apoyar a Ucrania, te guste o no te guste Zelensky, porque si no gana Putin. Aquí hay que atacar a Israel, aunque gane Hamás, que es Irán. Y hay que atacar a Israel con datos absolutamente arbitrarios, lejos de cualquier norma mínimamente profesional. Ayer vimos a las juventudes sanchistas, con Almodóvar y otras ancianas a la cabeza, leyendo, decían, 65.000 niños asesinados, no sé si con las manos, por el ejército israelí. El ejército israelí nunca ha entrado a matar civiles. Eso lo hacen los de Hamás, apoyados indudablemente
por los que han montado este tinglao y por la prensa idiota, o no, simplemente pues como los que apoyaban a la ETA. El grado de izquierdización de la prensa en España, en general, es verdaderamente terrorífico. En España hemos vivido también esa situación, pero voy a lo general. En la guerra de Vietnam no se quedaron a ver los muertos, que ellos habían provocado. Fue la prensa la que hizo que perdiera la guerra Estados Unidos. Porque es que combatir el comunismo era feo. Lo bonito era, pues, Jane Fonda, la millonaria, yéndose a Hanoi. Bien. ¿En Camboya qué? No, en Camboya ya no, ya hemos concluido, ya está muy bien. 2,5 millones de asesinados. No había periodistas para contar. ¿Qué pasó después de lo de Vietnam? Después de Vietnam vino el no a la OTAN y el no a la guerra. No a los misiles Pershing II. Había misiles SS-20 soviéticos apuntando a Madrid y a Lisboa, todos. Y entonces un socialdemócrata, no una rata como lo que tenemos ahora en el gobierno, que es palestina pero antisaharaui. Pero, entonces por el Sahara no protestaron, no, como lo entregó Sánchez. Y los datos que publica la prensa y repite el gobierno de las bajas, ¿cuál es la fuente de información? Es Hamás. Hamás y una organización prestigiosa de la ONU, la UNRWA, en la que hay identificados varios que estaban en las violaciones y asesinatos de Hamás en aquel concierto de música tecno, donde mataron niños, bebés, ancianos, se hacían fotos con por ejemplo, una joven alemana que le habían descoyuntado todos los huesos, se hacían fotos para presumir. Mientras en la franja y en otros sitios bailoteaban de alegría por la heroica acción. Y de esa rama no tienen información ninguna. Ninguna. Hace por lo menos 20 días que no habla nadie en la prensa de los rehenes. No menos, Se supone que quedan vivos de los 250 que raptaron, maltrataron, violaron y asesinaron, pueden quedar vivos unos 20. Si entregaran los rehenes, al día siguiente se acababa esto. Porque están para rescatar a los rehenes, que es un mandato que tienen del Parlamento israelí, de la Knesset. Hombre, esto del Parlamento israelí no es como el Parlamento iraní, que son los que están detrás de Hamás, de Hezbollah y de los hutíes. Y entonces, si no dan información buena, ¿qué es lo que dan? Propaganda. Propaganda islamista. ¿Y la propaganda es fiable? Hombre, sería la primera vez que la propaganda es fiable. Y menos estos hijos de perra que han puesto escudos humanos siempre porque son terroristas. Bueno, ellos como van luego al cielo, pues les da lo mismo. Pero tampoco se ha publicado que la comida, eso solo duró una semana. Porque estas campañas típicamente soviéticas, típicamente etarras, están perfectamente planificadas. Fue en agosto donde están los becarios marcando la línea de los periódicos. Que el que no es izquierdista no trabaja. Pero extrema izquierda es que no hay otra. Ahora no hay otra. ¿Y qué pasó con la comida? La comida la tiene Hamás. ¿Y por qué no llegaba la comida y tal? ¿Pero ustedes qué creen? ¿Que han dejado sin comer a esta gente? No, es que eso tiene su periodo. Y sacaron fotos falsas. La niña que decía, hay que ver cómo Netanyahu mata de hambre a esta pobre niña, que estaba esquelética. La niña tenía una enfermedad degenerativa desde niña y por eso tenía ese aspecto. ¿Creen ustedes que alguien dijo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo a favor de Hamás y de Irán? No, dijeron que eso no tenía importancia, que errores se cometen, o sea, Israel no puede cometer errores. La prensa sí, la prensa antijudía, por supuesto. El año de Franco lo deberían inaugurar, por fin hacer un acto, siendo que Franco nunca reconoció al Estado de Israel. Bien es verdad que Franco también rescató 14.000 judíos en la embajada de Hungría, esto lo ha contado muy bien Arcadi Espada en su libro, por un embajador que se dedicó a eso. Entonces, claro, pues Franco no es suficientemente antisemita.
Pero sigo con esta historia. ¿Qué pasó después de la guerra de Vietnam y del OTAN no bases fuera? El OTAN no, recuerdo cuando Felipe González dijo OTAN de entrada no. Hubo una manifestación hasta la ciudad universitaria de cientos de miles de personas que encabezaban Luis del Olmo y otra gente. Yo estoy acostumbrado a estar en minoría en estas algazaras y en estas alaracas. Y cuando entonces decidió Felipe González, lo mismo que este sujeto despreciable, siniestro, que disfruta diciendo que España ha dado una imagen estupenda. Hombre, una imagen estupenda de Estado terrorista, asociado con los terroristas islámicos. Bueno, cuando Felipe cambió, dijo que OTAN no, pero Alianza Atlántica sí. Bueno, dije, mira, yo me abstengo así, a mí no me tomas el pelo, me equivoqué. Tenía que haber dicho no. No por jorobar, por la eficacia. Pero esto continuó. Ya no entro en lo del GAL, podría entrar. Ya no entro en el deliberado, la deliberada desprotección de Aznar cuando casi lo mata a la ETA. Me ha tocado vivir eso a mí también porque he visto cómo funcionaba Belloc. Hay criminales, digamos, un poquito más cuidadosos. Gentuza. Pero tampoco el final del felipismo fue todo, la segunda legislatura de Felipe. Tenía gente excelente y tenía a Enrique Múgica, por cierto, judío. A su hermano lo mataron para vengarse de su hermano ministro de Justicia. Fue el que dispersó a los etarras. ¿Qué han hecho los etarras desde que dicen que no son etarras? Hombre, han acaudillado grandes movimientos de opinión jaleados por la prensa, progre toda. Por ejemplo, La Manada. En La Manada tenías que decir que era violación, igual que ahora hay que decir que es genocidio. Dice, hombre, genocidio, si avisan a la población, no es genocidio. Sí es genocidio. Di genocidio, decía el otro día el marido de Begoña. Las putas, que está contra la prostitución. 17 prostíbulos que pagaba. Ella pagaba en negro, claro. Y consiguieron. ¿Quién empezó eso? Eso empezó en el País Vasco y en Navarra. Y por supuesto le siguió toda la izquierda. Típica organización etarra, típicamente soviética. Hasta el Tribunal Supremo hizo la fechoría de cambiar, porque sí, sin haber visto el único documento que había, que era una grabación de la chica con los chicos. Es que es una manada. ¿Y ella qué hacía con la manada? ¿Era voluntario o no era voluntario? ¿Era un rapto o no era un rapto? Había un vídeo que solo había visto el tribunal. Uno de los 3 miembros del tribunal dijo que ahí no había delito ninguno. Y 2 dijeron que tal vez podía entenderse agresión. Agresión, al final violación, etcétera. ¿Por qué? Porque lo decían. Luego vino el caso Juana Rivas. Exactamente igual. Todos había que decir, pobre Juana Rivas, le están quitando ella. Estaba raptando a su hijo. Los medios en manada, pero en manada. Siempre, periódicamente, hay que decir lo que digan. Por ejemplo, el catalán está en peligro. ¿Quién persigue al catalán? ¿Está en peligro? ¿Por quién? Eso no hay que decirlo, pero hay que decir que está en peligro. El euskera, una lengua extraordinaria que está en peligro. Hombre, está en peligro los que vayan por el mundo hablando de euskera. No, cuidado, ¿eh? El otro día una lerda que decía, ya estoy harto, es que me duele la cabeza, oigo decir Orense. Y decía Nueva York, supongo. Nueva York, imagino que será en gallego. No, hay que decir galego. No, yo en español digo gallego, porque yo hablo español. No, hay que decir Chirona, y dicen Chirona, con la cárcel donde deberían estar. Y Lleida, dicen Lleida, no saben lo que dicen, pero es igual. Y Fuenterrabía, no, Hondarribia, porque tú lo digas. Pues lo dicen y lo imponen. Estuvieron a punto de poner Bilbo. Eso me hubiera gustado, no merecen otra cosa. Pero ahí recularon. Decían, hombre, Bilbao. Pero lo demás, si cambian el nombre, dominan las cosas. Y ahora tiene que ser genocidio. Podría ser masacre, podría ser asesinato en masa, podría ser lo que quieran poner. Genocidio no es, pero a los judíos les duele especialmente que digan que son nazis o genocidas. 6 millones de judíos, la mitad de la población judía de Europa, murieron en los campos de concentración nazis.
pues que a un judío le llamen nazi y encima que el genocidio lo están causando con los que los matan. Eso es el pan nuestro de cada día. Y cuando el presidente del gobierno se convierte en el jefe de la jauría, y cuando los medios hasta de oposición se dedican a coincidir no solo con la basura de televisión espantosa, pero al milímetro. No. Coinciden, y este es un gran reportaje que publica hoy el diario El Mundo, coinciden con delincuentes condenados por etarras y por yihadistas. Y luego ya, con las juventudes de sanchistas, recitando 65.000 nombres de niños, no saben ni uno, no saben si están vivos, si están muertos. Lo que les den, los leen. Pero luego dicen que hay una conspiración contra Sánchez, se ve que ya no la hay. La conspiración es contra España y contra la libertad en todo momento. Pero es realmente asombroso cómo este majadero cambia de opinión. Y enseguida, los que están esperando agazapados, saltan y sobre la chepa de este sujeto, a cuyo lado, pues no sé, una hiena es un hámster, pues están encantados de conocerse. El 80% de los periodistas son de izquierda, mínimo. ¿Y la izquierda dónde está hoy? Con Hamás. Hoy no, sí. Y si Israel desapareciera y ganara Hamás, Irán, entonces irían a otro sitio. Al Sahara no, a lo que digan. Muy buenos días, Federico. Durante los actos violentos del domingo, que acabaron con la suspensión de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España, la policía identificó entre los organizadores del boicot a 9 condenados por terrorismo callejero y a varios condenados por terrorismo yihadista, tal y como informa el diario El Mundo, que cita fuentes policiales. El Ministerio del Interior niega tales identificaciones, pero los agentes hablan de perfiles conflictivos y peligrosos. La Guardia Civil explica además que muchos de ellos se desplazaron desde el País Vasco, en concreto desde Bilbao, con un objetivo claro: reventar con violencia la última etapa de la Ronda Española. Las denuncias de los sindicatos policiales son claras. Se desplegó un dispositivo destinado a fracasar. La orden era no ejercer la fuerza y replegarse en puntos conflictivos como Atocha. La Brigada de Información alertó del despliegue de más de 500 radicales a lo largo de todo el recorrido, pero los mandos solo movilizaron 1.500 agentes, entre los que se encontraban 560 antidisturbios, solo las unidades de Madrid y de Valencia. El ministro Marlaska defiende la actuación policial, como el delegado del Gobierno, Francisco Martín, al que señalan los sindicatos policiales. Les escuchamos junto a los representantes de SUB y Jupol. Yo vi ayer una imagen realmente de una sociedad comprometida con la paz en el mundo. Vi la imagen de unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado absolutamente profesionales, que yo creo que son la envidia de cualquier Estado democrático, y lo que no entiendo es qué otra imagen hubieran querido ver otras personas. Y se ha interrumpido porque el pueblo de Madrid ha enviado al mundo un inmenso mensaje de solidaridad. Actuó bajo directrices de la delegación del Gobierno y, evidentemente, las directrices que se han impartido, o más bien las que se han dejado de impartir, han motivado que los policías estén atados de pies y manos. Pues, Carlos, la verdad es que el dispositivo fue un absoluto caos, y lo que nos comentan los compañeros que estuvieron trabajando, nos lo contaron ayer, nos lo siguen contando hoy, todos coinciden en lo mismo, y es que allí no había órdenes operativas que fueran encaminadas al orden público, a que no hubiera violentos, sino más bien todo lo contrario, ¿no? La primera ministra de Dinamarca dijo ayer que le repugnaba lo que había hecho Sánchez, que lo que había hecho rendir honor a los matones. Hay que añadir terroristas. Están a gusto con los terroristas. Este gobierno lo pone la ETA, porque la ETA prefiere estar con el gobierno a permitir la alternancia democrática. Y la gente lo ve normal. Y estos periodistas, que son periodistas como el Pravda, como los sicarios de Putin o de Xi Jinping, premian a la que en la ETA, en el tinglado etarra, señalaba a los que había que matar. Por ejemplo, el periodista José Luis López de la Calle, le dan el premio a la buena gestión. El otro día veía a un tío del País, un tal Casqueiro, que presume de ser el que más sabe de todo el mundo, de todos los que han entrado en un parlamento y por supuesto aquí, decir que las intervenciones del partido de la ETA, ¿cómo se puede decir que son los herederos de la ETA? Otegi. No, es que no son los herederos, son la ETA. ¿A quién le dio el pésame porque se había suicidado un etarra? Sánchez.
Casqueiro, Casqueiro, se duermen. Es que se duermen. Cuando toca, se duermen. Pues se lo dio a un bildutarra que se lo agradeció cariñosamente, y no son herederos, ¿no? Entonces ahora reina la paz civil en el País Vasco. Claro, como en Cataluña. Tú me des cara de tonto. No, se han acostumbrado a mentir y su negocio es mentir. Pero mentir. Dice, las intervenciones son muy superiores, con sentido del Estado, debe ser del Estado de coma, a las de PP y Vox. Las de Bildu. Bueno, es que eso es lo que ha pasado con la izquierda. Ha pasado de ser socialista y comunista a ser etarra, yihadista, etcétera. Bueno, ¿será que simpatizan? Es que eso es. Es que es eso. Al final, asesinos hay pocos. El problema es los que los amparan. No hacen falta muchos asesinos. Las Torres Gemelas, fíjate, eran pocos. El problema es los que bailaban viendo tirarse a la gente, carentes absolutamente de humanidad. El periodista, el de los bares de Saigón, es que yo he visto muchos, y has mentido casi todo. Pero es que además ahí lo que está pasando con Madrid, claro, Ayuso no es muy popular entre la prensa. Si tú eres de izquierdas y ves que Madrid se empeña en votar a la derecha, pues te fastidia. Llega un momento en que ya la ves hasta fea. ¿Por qué? Porque tienes el alma podrida. Son sectarios, que prosperan por ser sectarios, que ascienden siendo sectarios. Las cosas que estamos leyendo estos días, además de que algunas son realmente delitos, pero delitos. Por ejemplo, la agresión a Perico Delgado, mandándole fotos de muertos. Sacar fotos de niños muertos sin saber quién es ese niño, y que te lo da un médico, leí, de Valencia, que ha estado ahí voluntario. O sea, procedencia fetén, ¿no? O sea, credibilidad, pues como la niña Nadia. Y sin embargo, esto es la línea que se está marcando. Todo vale para favorecer a Sánchez, todo vale contra los judíos. Y esto sí que lo hemos visto. Tal y como adelantó Isabel Díaz Ayuso en este programa, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital no descartan acciones legales contra el presidente del Gobierno. Las palabras de Pedro Sánchez alentando a la violencia podrían valerle una imputación por un delito de provocación de desórdenes públicos. El discurso de Sánchez en las horas previas al paso de la vuelta y ratificado ayer mismo ante la interparlamentaria del Grupo Socialista ha sido denunciado por la primera ministra danesa. La socialista Frederiksen dice que Sánchez aplaude a matones y acosadores. Lo mismo ha hecho la UCI, la Unión Ciclista Internacional, que condena lo ocurrido en la vuelta, cuestiona la postura del Gobierno de España y pone en duda que nuestro país esté preparado para acoger grandes acontecimientos deportivos. Lejos de rectificar, Pedro Sánchez animaba a que estos ataques violentos se extiendan por el resto de Europa. Feijóo denuncia que el presidente no tiene límites y el portavoz de Vox, Fuster, ve claros indicios de delito en sus palabras. Y creo que el debate que se ha abierto aquí a propósito de lo sucedido ayer en Madrid, en España, debería crecer y llegar a todos los rincones del mundo. Ya está, de hecho, sucediendo en algunas otras partes del mundo, ¿no? Hemos visto cómo gobiernos europeos están diciendo que mientras dure la barbarie, Israel no puede utilizar cualquier plataforma internacional para blanquear su presencia. Parece que el presidente del gobierno ya no tiene límites. No tiene límites. Les da igual la vida de los policías, les da igual la integridad de los corredores, les da igual los problemas que pueden tener el público. Hemos hecho el ridículo internacional televisado en directo. Lo que ocurrió ayer es una vergüenza y desde luego tiene claros indicios de delito. Pues sí, señor, Fuster tiene razón. Es un delito. Pero es que además es un delito que intenta exportar a todo el mundo. Hemos de verlo también con el mantelito este. Ahora les ha dado por ponerse así una cosa como con borlas, ¿no? Como diría Pili Juerga, con bolras. Pero antes era simplemente el mantel de la pizzería, que así rojito y blanco, que se lo ponían y qué bien, ¿no? Ahora ya van, claro, como es para millonarios, pues han tenido que mejorar un poco la cosa. Pero esto quiere decir que España, que está siendo ridiculizada en todo el mundo, le da igual, que ahora quiere extender el boicot a todos los deportes, supongo. No podemos tolerar, pues no hay algún judío que juega al fútbol en España.
Yo espero, a ver, Pilarín no me ha contestado. Pilarín, contesta. ¿Qué vas a hacer con el fútbol? Ayer jugó el Zaragoza en la Romareda. No fue tan mal como llevamos este año. Y encima Vallejo jugaba en contra con el Albacete. Pero, ¿cómo es posible con lo que está pasando? Mientras dure la barbarie, dice el bárbaro siniestro, socio de Xi Jinping, socio de Putin, socio de Maduro, el chico de Zapatero. La barbarie eres tú. La barbarie son los monigotes titiriteros leyendo listas de niños muertos que ni saben si son niños, ni saben si han muerto, ni saben quiénes son. Qué gentuza, qué buitres más repugnantes. Qué asquerosos. En fin, despegamos con Iberia. Entre guardar cambios y ver el cambio de guardia en Buckingham Palace, solo hay un vuelo. Descubre Europa desde 25 euros y Latinoamérica desde 207 euros por trayecto. Reserva tu vuelo en iberia.com hasta el 22 de septiembre. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Radarbot. A mí no me pillan más, Federico, no vuelvo a caer en una multa de eso que vas por un tramo y te bajan la velocidad de 90 a 70, zasca, multa. Bueno, pues ya no, porque he entrado en la tienda de aplicaciones de mi teléfono y me he descargado gratuitamente Radarbot, que me anuncia todos los radares, los fijos, los de tramo con la velocidad media incluida, los puntos negros, así que ahora viajo mucho más tranquila. Y además, pues me ahorro un importante dinero. Tienda de aplicaciones de nuestro teléfono móvil y descargamos gratis Radarbot. Bueno, ¿y hoy cómo está el tráfico? En la Villa y Corte, complicadísimo. En los puntos habituales. Además, en el sur de la M30, hasta pasado el puente de ventas, donde siguen y se van a alargar al menos durante 2 años más las obras. Y en el centro de la ciudad, tráfico lento, en Atocha, también en Gran Vía, en el Paseo de Recoletos, en la Plaza de Manuel Becerra, calle Alberto Aguilera, Paseo de Santa María de la Cabeza con la calle Embajadores, Avenida de Asturias, sentido Plaza de Castilla y en Doctor Esquerdo con O'Donnell. Vamos a comprobar ahora cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Alejandro Martín, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Arranca estos momentos esta jornada y mucha precaución. Tráfico lento ya de entrada a Madrid en la 2 en Torrejón de Ardoz, A4 Pinto y Butarque, A42 en Getafe, en la 5 en Alcorcón y la M607 en Colmenar Viejo. También se complica el acceso a Sevilla, A49 en Tomares y a Málaga en la 7 en Rincón de la Victoria, al igual que se complica la entrada a Barcelona, C58 Moncada y la 2 en el entorno de San Joan d'Espí. Radarbot te ayuda a disfrutar de una conducción tranquila, segura y sin multas. Seguimos con Silvia Ribeiro y Sergio Eras. Hoy viene Ignacia de Pano y Alejandro de Trambasaguas, que ha sacado un libro, ahora mismo hablaremos con él, La Sagrada Familia. Un poco blasfemo, me parece el título, porque es la familia Sánchez Gómez. Ojo con la Gómez. Ojo con la Gómez. Bueno, pues la Gómez tenía un cuñado, es más, lo tiene, el hermano, el Chirimoyas, el Arpegios. Bueno, la verdad, yo no sé qué pasa en esa familia, pero no hay nadie que tenga una carrera decente o simplemente una carrera, que tenga un comportamiento normal, si se quiere vulgar. Hombre, dirán ustedes, ¿no es vulgar el negocio de las putas? Sí, reconozco que es más que vulgar, soez, y como diría Pilarín, y jaez, es soez y jaez. Pero sí, la verdad es que es un negocio bastante siniestro, sobre todo la trata de menores. Pero ¿qué hay en torno a eso, a ese negocio? Porque la carrera de Sánchez se hace a partir del negocio de la trata de humanos, tías, tíos y tíes de mamá. O sea, la mamá de la familia, Pego, tiene un papá que tiene 17 prostíbulos. No está mal. Como negocio, bueno, un cheque, 17 cheques al portador. ¿Y quién iba? No con cheques, que eso deja rastro, con el dinero en metálico, pagando tal, Begoña. Bueno, pues al mismo tiempo que vamos contando, y ya nos contará Alejandro, detalles de cómo funcionaba el pago en negro a los menores, por ejemplo. Esto es un delito. Esto es un delito. La trata de menores
hombres o mujeres, es un delito. Pero además, el chirimoyas, el arpegios, el foncarayán de lo que yo te diga, bueno, pues es que nos ha estado mintiendo como un bellaco, no paga impuestos. Que bueno, no paga impuestos, no paga impuestos porque Hacienda, la de la señora Montero, la de la lencería inapropiada, la de la voz de Cazalla, es que le deja. Es más, hace un informe diciendo que está muy bien que no pague impuestos porque vive en Portugal trabajando teóricamente en la Diputación de Badajoz. Ni estaba en Portugal, ni trabajaba, porque estaba escondido aquí en la Moncloa, junto con la japonesa experta en terrorismo, a la que Álvarez colocó, como en España nadie sabe de terrorismo, la colocó en el estrecho de Gibraltar. Y en cuanto se supo, dijo que renunciaba. Pero no renunciaba a vivir en la Moncloa de gorra y además ocultos. Deben de tener un zulo, o sea, alguna cabina de estas de sex shop que habrá en los zulos de la Moncloa, quién sabe. Bueno, el caso es que la audiencia de Badajoz ha retrasado qué hace con el ocupa de la Moncloa. Los dos hermanos son ocupas. Uno es ocupa de la Moncloa y otro es ocupa del ocupa. La verdad es que es verdaderamente asombroso. Es que cada día te enteras de algo y dices, no puede ser. No puede ser. O sea, el presidente del gobierno diciendo ahora que toda Europa tiene que inflamarse en ardor antisemita porque mientras dure la barbarie, dice él, el socio de Maduro, que se niega a llamar dictador a Maduro, el sicario de Xi Jinping, vendedor de coches eléctricos, el siervo de Putin. Este. O sea, ahora resulta que es el terrorista Carlos. Bueno, la verdad, han empezado ya a anular las contratas de Chivite. Ahora vendrá el gremio de los agraviados. ¿Qué culpa tengo yo de que estos robaran? Anda, que como tú no te quedabas una parte, hemos entrado en ese episodio. Aunque se esperaba para ayer, la audiencia de Badajoz retrasa su decisión y tardará todavía unos días en decidir si acepta los recursos presentados por el hermano del presidente y los otros 10 imputados en la causa que investiga la supuesta contratación ilegal de David Sánchez en la Diputación. Mientras en Navarra, la Oficina Antifraude, en manos de Bildu, considera nulo de pleno derecho el contrato que María Chivite otorgó a Servinavar, la empresa de Cerdán y Anchón Alonso, por la que recibieron 76 millones de euros para las obras del túnel de Belate. Por otro lado, el expresidente de Correos y exjefe de gabinete del PSOE, Juan Manuel Serrano, se ha negado a responder en la comisión del caso Koldo en el Senado. El alto cargo colocado por Sánchez al frente de la empresa pública en el año 2018 ha argumentado que es parte pasiva de un proceso judicial sobre la causa que se investiga. Desde el PP denuncian que el objetivo de este silencio es proteger a Sánchez y a la fontanera del PSOE, Leire Díez. No tengo la menor duda, pero ayer tuvo lugar uno de esos actos. Y es verdad que no sigue nadie, y a mí si no me manda Cayetana, que es como el PP que funciona, que lo hay también, igual que no funciona nunca. Pero aquí entre nosotros, haber fichado a Nadal, conocido como uno de los hermanos Dalton, de la delincuencia política que acaudillaba el vampiro Montoro, esto es de tener, en fin, esto es un disparate, esto es que Soraya vive. Soraya vive en el PP. Pero ¿alguien se da cuenta? ¿Los chicos del Hórreo se dan cuenta de lo que están haciendo? No se dan cuenta de nada. No se dan cuenta de nada. Van a toda velocidad de acto en acto. ¡Ch! Parad un momentito. Menos actos y más pensar los actos. Pero que eso de fichar un tío absolutamente desacreditado, un monigote de Soraya, les llamaba todo el tanto porque amenazaban a las empresas. ¿Qué ha hecho este en cuanto lo ha pillado Feijóo, que no sé de qué estercolero lo ha cogido? Ah, que lo echaron de su universidad. Y llega Soraya y lo coloca. Soraya, ¿a través de quién? De Moreno Bonilla. No creo que Feijóo conozca a los Dalton, también llamados los Nadal. Dalton como pistoleros. Pero es que eso era así. En fin, pero de vez en cuando, tanto Vox como el PP hacen lo que deben. Y ayer, en una comisión que hay de política exterior, pero la importante, concretamente de la Unión Europea, pues una PNL, que suena rarísimo, proposición no de ley, en fin,
que puso Vox y enmendó el PP, digamos, para mejorarla, bueno, pues salió adelante y la verdad es que los acuerdos son extraordinarios. Bueno, son lo que normalmente pasaría cuando tú tienes los diputados que tiene el PP y que tiene Vox y dado que Junts a este paso se desintegra. Este paso se desintegra y un día le da un disgusto. Bueno, vamos a contar primero lo que está pasando con Maduro porque tiene mucho que ver con lo que está pasando, lo que sigue pasando en Venezuela. Recuerden que el Belén de la corrupción del Begoño y sus begoñitos empieza el día en que España, mediante la compra del gobierno, dinero que trae Delcy y apadrina a Ábalos, con el permiso de Marlaska, pero sobre todo con la anuencia de Sánchez, deja de reconocer a Guaidó como presidente encargado de Venezuela y se pasa con armas y bagajes al gobierno genocida, ese sí genocida, de Caracas. Y ahora, yo no sé lo que va a hacer Estados Unidos, yo creo que nadie sabe lo que va a hacer Trump dentro de 10 minutos. ¿Cómo voy a saber yo lo que va a hacer ese mendrugo? Pero Marco Rubio, que es anticomunista, es cubano, entonces claro, pues es anticomunista, pues están ahora en tocarle las narices a Maduro por el tráfico de drogas. Esta noche se han cargado a 3 lanchas más. Ya sale el Washington Post a defender el narcotráfico, abiertamente, ¿eh? No falla. Y la verdad es que vamos a ver, porque en Estados Unidos, que es una enorme burocracia, Estados Unidos es el país menos liberal del mundo. Es liberal el espíritu de la gente, la Constitución, pero la burocracia es terrorífica. Pero cuando se pone en marcha, es como la justicia en España, tarda, pero cuando se pone en marcha es una apisonadora. Y lo que puede pasar en la lucha contra las drogas es que muchos países pueden acabar en la cárcel, pero en la cárcel norteamericana, es decir, de por vida. Encima con ese mono naranja tan eléctrico. En fin. Nicolás Maduro responde a la nueva operación de Donald Trump contra el narcotráfico. Un segundo ataque confirmado por el presidente estadounidense en redes sociales contra una narcolancha en la que han muerto 3 traficantes. Además, hace unos minutos Estados Unidos ha ampliado la lista de países que no cumplen con los acuerdos internacionales antidroga para incluir a Colombia y Venezuela junto a Afganistán, Bolivia y Birmania. El vicepresidente Marco Rubio además recalca que no reconocen a Maduro como presidente venezolano. Es una agresión en toda la línea, es una agresión judicial cuando nos criminalizan, es una agresión política con sus declaraciones amenazantes diarias, es una agresión diplomática y es una agresión en camino de carácter militar. Y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacerle frente. Más de 50 países en todo el mundo no reconocen a Maduro como el presidente legítimo. No es el presidente de Venezuela, es un título que se ha dado él mismo. Bueno, ahora les contamos lo que pasó ayer y les damos el detalle. Es muy importante. Primero, lo hicieron Vox y el PP, que es con los que tienen que negociar. Vox con el PP y el PP con Vox. O sea, menos leer la prensa y más actuar con arreglo a los votantes. La base del voto del PP es prácticamente idéntica a la de Vox. Dice que en los jóvenes, menos que los jóvenes son jóvenes, maduran, se enteran de la vida y que las ocurrencias y el cerebro cojonudo está muy bien para los 18 o 20 años. Pero cuando llegas a los 40 con una hipoteca y estás en el paro, a lo mejor te piensas más esto de hay que acabar con el régimen y tú acabas en el puente. Pero en todo caso, la base es una base antisanchista. ¿Qué es más eficaz contra Sánchez? Pues probablemente las dos cosas. Y esto que salió ayer adelante, bueno, es que se carga todo el tinglao antisemita, se lo carga. El PP ha reiterado su apoyo a la iniciativa del gobierno de Trump de retirar el visado del expresidente Zapatero, además de definir al Cártel de los Soles como una organización criminal. Durante la comisión mixta en el Congreso, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo ha hecho pública la propuesta de retirar visados, privilegios e inmunidades a políticos que, bajo la falsa coartada de la mediación, dicen han blanqueado al régimen de Maduro, como el dirigente socialista. Apoyamos todas las iniciativas dirigidas a retirar los visados, privilegios e inmunidades a dirigentes políticos, incluidos exmandatarios europeos, que con invocaciones espurias al diálogo o bajo la falsa coartada de la mediación han contribuido a blanquear, sostener y perpetuar la dictadura de Maduro. ¿Les suena, señorías, del PSOE? José Luis Rodríguez Zapatero.
Así de claro. Si no hay que andar con, bueno, ya esto, no. Hay más, dice otro punto, dentro de esto que se aprobó ayer, con Vox y el PP. Cumplimiento del mandato parlamentario para reconocer a Edmundo González como presidente legítimo, que está, pero no está. Se han negado. ¿Por qué? Porque no cobran entonces de PDVSA. Exigencia de la liberación inmediata de todos los presos políticos, incluidos los 14 españoles con sus nombres y apellidos. Tolerancia cero con el uso de España como santuario para chavistas y bolichicos, esos delincuentes que están subiendo el precio de la vivienda en Madrid con el dinero del narco y de la esclavitud de sus compatriotas. Apoyo sin fisuras a María Corina y a la Unidad Democrática. Y luego lo que ha comentado Cayetana, a por Zapatero, que es el engarce de Sánchez con la narcodictadura de Marruecos. Bueno, en la práctica es el verdadero ministro de Exteriores de este tinglado que ya no es el gobierno de Sánchez. No se sabe si es el de la ETA, los yihadistas, los comunistas, la Montero, el Iglesias, Monedero, toda esta gentuza. Monedero que fue a dar una charla sobre derechos humanos al Helicoide, que es el centro de tortura del régimen venezolano. Te falta ser un hijo de la perra de Satanás. Sobre derechos humanos en el centro de tortura. En fin, y de remate también quiere acabar con el turismo. Ahora va contra el alquiler. Y el suyo, alquilar la Moncloa para que se esconda el hermano. Consejos vendo. Pedro Sánchez amplía su ofensiva contra los alquileres turísticos y anuncia que va a revocar y eliminar los anuncios de 53.000 pisos turísticos para convertirlos en régimen de alquiler permanente. El Gobierno asegura haber detectado miles de irregularidades en este tipo de viviendas. Todo ello mientras también anuncia una ayuda al alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros para los jóvenes. Sabemos que el problema aún está por resolverse, que hay que hacer más, que se necesita que las empresas pongan de su parte, que cumplan también con la ley y por eso, pues hoy mismo vamos a exigir a las plataformas de alquiler vacacional que eliminen de su web 53.000 pisos turísticos que no cumplen con la legislación para que todas esas casas vayan a parar a la gente que las necesita para vivir gracias al alquiler residencial. ¿Qué has hecho en 7 años? ¿Cuántas viviendas has hecho tú? Ninguna. La ventaja es que con el saldo de hechos es sencillo. Ninguna. Pero periódicamente dices que es increíble estos niños, que llevas 7 años en el poder, no en el gobierno. Estás gobernado, pero llevas 7 años en el poder. ¿Qué has hecho? Encarecer la vivienda. ¿Cómo? Favoreciendo a los ocupas. Entra un ocupa de los tuyos, a los que amas, porque tú eres un puñetero ocupa. Y entonces, ¿qué pasa? Cada ocupa que se coloca, 7 dueños de pisos que lo cierran antes de alquilarlo. Pues mira, el año de Franco lo puedes celebrar con las viviendas oficiales. Hizo millones de viviendas, Franco. A este paso vas a terminar el año aplaudiéndolo. ¿Nos vamos a la Mutua? Sí, Federico, ¿no tenéis la sensación de que cada año te suben más el precio de tu seguro? Vamos, que nos tienen contentos. Así que si esto os pasa también a vosotros, ya sabéis, os vais a la Mutua, porque si te vienes a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91 555 55 55. 91 555 55 55. Vente a la Mutua y todos contentos. Bueno, vamos a la prensa económica con CaixaBank, que ayer marcaba un hito. O sea, el diario 5 días, no es diario, es 5 días, pero bueno, ayer decía, el gobierno prepara unos presupuestos expansivos. ¿Cómo que unos presupuestos? Si llevamos 2 años sin presupuestos y este tampoco. Pues dice 5 días que va a haber presupuestos expansivos. Parece que se le ha expandido alguna, no sé, nitroglicerina en el cerebro al que hace. El gobierno prepara presupuestos expansivos, pero sin presupuestos. En fin, o no sé qué se les habrá ocurrido hoy. Se superan cada día. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. CaixaBank patrocina este espacio.
Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Bueno, ¿cómo marcha ese presupuesto expansivo que ayer anunciaba 5 días? Pues de expansivo a expansión. Hoy... ¿Qué me cuentas? Sí, hoy lo tenemos. También en esa superstición. Bueno, dice el diario Expansión, hay que decir que en su portada, no abriendo, pero sí en un destacado de portada, España revisará hoy al alza la previsión del Producto Interior Bruto para este año porque prepara el Gobierno un proyecto de presupuestos con un mayor gasto. Utilizan esto del mayor gasto. Un pequeño problema, sí, lo mismo, expansivos y tal y cual. Ahora, no está malo de expansión. La CNMV decidirá el precio si hay otra OPA. O sea que ahora el precio de las OPAs lo decide el Gobierno, no una empresa si lo da y otra si lo coge. No, será el Gobierno. Decide la CNMC si lo revisa en segunda fase, si lo aprueba y con condiciones. Luego el Gobierno decide si lo aprueba y con más condiciones. Luego ya se dice que hable el accionista y si el accionista no dice lo que se quiere que se diga, es la CNMV la que decide la OPA. Y aquí entonces decimos, oiga usted, ¿y qué tienen que decir los propietarios de las compañías que libremente deciden si quieren ofrecer? ¿Los héroes del silencio del IBEX 35 tienen algo que decir? Respuesta, no. Bueno, y a mí lo que me priva hoy es lo del libre mercado, hay que leer libre mercado. Mónica García se gasta 220.000 euros en la campaña, comillas, hoy follas seguro. Esto se va pagando, ¿no? Porque estamos hablando de la princesa de las saunas y el consorte. Hombre, yo creo que en esa familia... Pero no habían dicho que había muchos huevos y que demasiados huevos, que la testosterona... A mí esto me parece muy machirulo, ¿no? Bueno, pues lo que hace Mónica García en este caso es lanzar una campaña en la que se fomenta el uso del preservativo para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, o sea, que es durante el orgullo. Solo durante el orgullo. Es decir, los heteros que se joroben, ¿no? 220.000 euros, campaña para que durante el orgullo le digas a los que participan Póntelo. Que hoy seguro. ¿Y cómo lo saben? A ver, bueno, yo pensé que iba por las saunas, porque las saunas duran todo el año. Prostíbulos, vamos. Sí. No, hombre, y ahí yo no entiendo mucho de ese tema, pero... Porque no eres diputero socialista. Pero me imagino que previo pago la cosa se Bueno, claro, hay que pagar el preservativo y hay que pagar el servicio. Desde luego. El helicóptero. No sé lo que es el helicóptero. Mira, en la vida, a lo largo de la vida, siempre se aprenden cosas. Mira, yo de helicóptero, el Bernán, que es el único que... Hombre, sí, me acuerdo, cuando celebraba además los éxitos de Japón, que llevaba atorado 20 años. Y que ahora está peor que nunca. Fatal, pero sí es un rumasa. Si Japón es rumasa, bancos que dan créditos a las empresas que viven de los créditos de esos bancos y vamos tirando hasta que, crack, nos caemos de la bici. Y muchos han cogido el mismo modelo, ¿eh? Madre mía, cuando cuente esto en la Crónica Rosa. Pues... Hoy, seguro. Mónica García, orgullosa. ¿Te acuerdas la pistolera? Cómo apuntaba Ayuso. Pam, pam, pam. Sí. Bueno, en fin, háganse cargo de que entramos en una época muy difícil y de estas vamos a tener todos los días. Vamos a las noticias de cercanía y seguimos.